Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Y antes que nada vamos a pedir al Espíritu Santo que sea el quien conduzca este programa a través mío, que sea el quien ponga las palabras en mi boca para que cada palabra llegue y transforme cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pedimos que a cada uno de nosotros nos tomes de la mano y nos conduzcas a tu Hijo Jesús. Y te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y hoy vamos a hablar de que Jesús nos llena de su calma. Esa calma que obviamente contiene la paz de Dios. Por eso es interesante que cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y empezamos a leer, empezamos a escuchar, empezamos a introducirnos dentro de la palabra de Dios, esa calma, esa paz que viene de Jesús, se nos impregna. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde hay mucho estrés, donde hay mucha confusión, donde hay todo el tiempo actividades, músicas fuertes, estridentes, ruidos que nos afectan y que hacen de que no podamos tener esa paz que necesitamos y que viene de Dios. También cuando llegan los problemas, cuando llegan esas circunstancias adversas que muchas veces, o en la mayoría de las veces no esperamos, ¿verdad? Pero que queremos salir de ellos, también nos quita esa paz. Cuando Jesús proclama la paz, nos dice, les doy mi paz, les dejo mi paz. La paz que yo les doy no es como la que da el mundo. Que no haya en ustedes ni angustias ni miedos. Entonces, esa paz es la que tenemos que buscar. Esa calma que viene de Él. ¿Para qué? Para que todo nuestro ser pueda vivir en armonía. Porque cuando nosotros nos estresamos, cuando nosotros nos ponemos nerviosos, cuando nosotros básicamente no tenemos paz, nuestro cuerpo comienza a entrar en un desequilibrio, ¿verdad? En un desequilibrio físico, un desequilibrio emocional, nuestra mente se concentra en el problema y resulta que entramos dentro de lo que se llama o preocupación o estrés, muchas veces hasta se tienen miedos, ¿verdad? Y todo eso quita tu alegría, quita tu armonía, quita ese estado de tranquilidad en el cual nosotros estamos preparados para vivir. Porque cuando Dios creó al ser humano, Dios no le creó para vivir en el estrés, ni en la angustia, ni en la desesperación. Dios creó al ser humano para que éste viva en la paz y en la tranquilidad. Dios creó al ser humano con todo lo que necesitaba. Si nos vamos
capítulo 1 y 2 del Génesis encontramos que al ser humano no le faltaba nada. El problema fue cuando entró el pecado. Y ahí sí entró en ese desequilibrio. Entonces, ¿a qué nos llama Jesús? A que aprendamos a vivir en la calma. Y para eso necesitamos de Él. Por eso Jesús nos dice, sin mí nada pueden hacer. Porque de verdad necesitamos de Cristo. Necesitamos de su presencia en nuestra vida todos los días de nuestra vida. Él nos enseñó con su ejemplo de vida que lo primero que hacía cuando se levantaba era ponerse en oración. Buscaba ese momento a solas con Dios Padre para recibir esa gracia de la presencia de Dios en la vida. Él siendo Dios lo hacía. Imagínense nosotros que muchas veces salimos apurados, apresurados por las circunstancias por las cuales tenemos que vivir y nos olvidamos de poner nuestro día en manos de Dios. Jesús nos enseñó, cuando quieras rezar, entra en tu pieza, cierra la puerta. Que Él sabe lo que hay en tu corazón. Dios conoce todo lo que hay, pero Dios está esperando que nosotros acudamos a Él. Por eso es tan importante entender quién tiene que buscar a Dios. Nosotros. Dios está disponible para todos. El Señor que nos pide cuando nos acercamos a Él, que nosotros nos tengamos condición de humildad primero. Nos demos cuenta de la importancia de su presencia. Que estemos dispuestos a dejarnos moldear por Dios. Y también nos pide estado de gracia. Resulta que cuando nosotros nos apartamos de Dios, cuando nosotros pecamos, y el pecado siempre tiene esa condición de llevarnos a estar en una situación peor cada vez, porque de un pecado se pasa a otro pecado. Entonces, ¿qué pasa? La condición de la persona pasa a ser peor cada vez. Por eso el Señor nos llena de su calma cuando nosotros nos acercamos a Él. Por eso Él nos regala su paz, Él nos deja su paz. Por eso Él nos dice, no te angusties, porque quien está contigo es Dios. Él nos muestra un camino a seguir y con su ejemplo de vida nos muestra cómo tenemos que comportarnos. Esa decisión, Dios, esa decisión depende única y absolutamente de cada uno de nosotros. Y la puesta en práctica implica siempre esfuerzo. Esfuerzo por vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Esfuerzo por dejar esas cosas del mundo. Esfuerzo por sacar el pecado de nuestra vida. Y esfuerzo por mejorar. Cada día nosotros tenemos que tratar de ser mejores personas. Cada día nosotros tenemos que esforzarnos en poner en práctica todo aquello que Jesús nos enseñó. Y ese esfuerzo lo debemos hacer con amor, porque lo que nosotros tenemos que hacer es agradar a Dios. Y tenemos que hacerlo todos los días de nuestra vida. Por eso les decía, la decisión es nuestra, está en nuestras manos. Está en ese esfuerzo que hacemos de buscarle a Dios y permanecer en su presencia. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios.
Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ivapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de que Jesús nos llena de su calma. Esto hay que tener en cuenta. Es su paz la que Él nos transmite, su calma, su tranquilidad. Y eso llena nuestro espíritu. Y eso, al impregnarnos de su presencia, todo eso Él nos transmite. Ahora, ¿cómo hacemos para llegar a esa calma, a esa tranquilidad? Buscándole primero a Él, decidiendo buscar el silencio interior. Porque muchas veces, fíjense, nosotros por ejemplo escuchamos una música y en nuestra cabeza, después ya apagamos la radio o la televisión donde estás escuchando y esa música sigue en tu cabeza. Y es como que no te podés desprender de eso. Entonces nosotros tenemos que aprender a buscar ese silencio interior. Y eso lo logramos única y exclusivamente entrando en oración. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, también esa paz de Dios nos impregna, nos transmite Él, ¿verdad? A veces, por ejemplo, comenzás a leer un salmo y no es que enseguida vas a tener esa tranquilidad. Vas a tener que buscar un salmo y después otro salmo y quizás después leas una partecita de los evangelios y de a poco vamos a ir sintiendo su presencia. Por eso es importante buscar el lugar donde tengamos esa intimidad con Dios. Él conoce
Él conoce las circunstancias que estamos pasando, lo que estás viviendo. Él conoce tus pensamientos, tus palabras, tu comportamiento. Él conoce todo, pero Él está esperando que nosotros nos acerquemos a Él. Por eso, esa calma, esa paz, esa tranquilidad, la sentimos única y exclusivamente cuando nosotros le damos espacio en nuestra vida y en nuestro corazón. Nosotros tenemos que estar dispuestos a abrir las puertas de nuestros corazones, cada uno en su vida, en su interior. Decía San Juan Pablo II que el ser humano tiene un cerrojo por dentro en su corazón y que solamente cada persona puede abrir esa puerta para que Jesús entre a habitar ahí. En el libro del Apocalipsis dice: estoy a la puerta y llamo. Pero nosotros tenemos que abrir la puerta. Nosotros tenemos que darle paso a Dios. Y si nosotros nos ponemos a analizar que nuestro día puede cambiar radicalmente en ese tiempo que le damos a Dios todos los días, realmente cada mañana buscaríamos nuestro tiempo de oración. Aunque tengas que levantarte más temprano. Puede ser que 10 o 15 minutos dedicados a Dios no puedas tener, porque realmente eso cambia el día de la persona y finalmente cambia la vida. ¿Quién quiere levantarse y estar con un estrés desde antes de desayunar hasta que termine la noche? E inclusive muchas veces la persona no puede dormir por el problema, por la dificultad, por la desesperación. Busquemos la presencia de Dios. Busquemos esa calma que Él nos puede transmitir y permanezcamos con Él. Algo interesante es que una cosa es buscar a Dios. Siempre el que le busca con un corazón sincero, le encuentra enseguida. Dios no se hace esperar. Ahora, cuando le encontrás, Él te va a pedir muchos cambios, porque Él encuentra en nuestra vida muchas cosas que no son del agrado de Dios, entonces nos va mostrando. Por ejemplo, si sos una persona mentirosa, te va a pedir que dejes de mentir. Si sos una persona que quizás tengas malas palabras en tu boca, te va a pedir que dejes de hablar de esa manera. Si sos una persona corrupta, te va a decir: deja de robar. O sea, cada persona es diferente y Dios conoce el interior de cada ser humano. Si sos una persona que juzga constantemente o que critica o que hasta condena a los demás, te va a pedir que dejes de hacerlo. Entonces, siempre Dios nos va a pedir cambios. Ahora, esos cambios son para bien. ¿Por qué? Porque lo que Él va a querer es instaurar en nosotros su presencia. Esa presencia que nos regala la paz, esa presencia que nos hace vivir de una manera diferente, esa presencia que nos transforma, porque Dios nos transforma. Ahora, les decía recién, llegar a Dios es sumamente fácil. El tema está en permanecer con Dios. Por eso en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan nos dice varias veces y nos repite: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Es decir, nosotros tenemos que prendernos de Dios, ajustarnos a esa voluntad de Dios, obedecer por sobre todas las cosas a Dios. Y ahí viene esa transformación en nuestra vida que comienza de adentro para afuera. Comienza en nosotros, comienza en el corazón, en el interior. Cuando nosotros en la Biblia hablamos del corazón, no hablamos del órgano específicamente, sino de aquello que tenemos dentro en nuestro interior, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos íntimos, de todo aquello
que nos conduce a obrar. Y el Señor nos pide que permanezcamos con Él. ¿Para qué? Para poder dar frutos agradables al Padre, dice. Y esos frutos agradables al Padre tienen que producirse en nuestro interior, para que posteriormente sean parte de nuestro comportamiento, sea parte de nuestras palabras, de nuestras obras y de nuestro actuar. El Señor, cuando llega a nuestra vida y nosotros le damos espacio, Él nos transforma, nos llena de su calma, nos llena de su paz, nos regala alegría, porque nosotros de solo saber que nunca estamos solos, de que el Señor está con nosotros, de que Él es el que nos guía, de que Él es quien nos da esa protección que tanto necesitamos, esa divina providencia que tanto necesitamos, tenemos que ser felices, tenemos que estar alegres. Por eso dice en el capítulo 4 de Filipenses, alégrense, alégrense, y que sea tal la alegría que todos lo puedan notar. El Señor está mucho más cerca de lo que te puedas imaginar. Y realmente es así. El Señor está dentro nuestro. A Jesús no le vamos a encontrar en las cosas externas. A Jesús lo vamos a encontrar en nuestro corazón. Cuando nosotros nos vamos a la iglesia y nos ponemos a rezar, es que nos encerramos dentro de nosotros mismos para abrir la puerta a nuestro corazón para que ahí entre Jesús. Esa comunicación, esa intimidad con Él, esa presencia de Él, esa presencia que lo podemos encontrar en la Eucaristía, esa presencia que podemos encontrar en su palabra, esa presencia que podemos encontrar siempre que le buscamos. Y Él no nos abandona nunca. Él está siempre tendiéndonos la mano. Pero cuando nosotros optamos, decidimos pecar, entonces nosotros nos apartamos de Dios y le dejamos con la mano extendida para levantarnos, para guiarnos, para amarnos. Nosotros decidimos. Él nos ofrece, por eso Jesús decía, yo vine a invitar a la conversión, invitar al cambio. La invitación está. ¿Nosotros la tomamos o la dejamos? Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste. Porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad.
Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de que Jesús nos llena de su calma, Jesús nos transmite esa calma que viene de Él. Y quería compartir con ustedes una partecita de el capítulo 8 del Evangelio de San Mateo, donde nos habla cuando se suben los apóstoles a una barca con Jesús y viene una tempestad. Entonces dice, después Jesús subió a la barca con sus discípulos y se desató una tormenta tan grande en el mar que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Los discípulos se le acercan y lo despiertan diciéndole, socórrenos, Señor, que nos hundimos. Jesús les dice, gente de poca fe, ¿por qué tienen miedo? Después se pone en pie, les da una orden a los vientos y al mar y todo queda tranquilo. Y aquellos hombres llenos de admiración exclamaron, ¿quién es este a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Bueno, dice Jesús sube a la barca, estaba con sus discípulos, pero se desata una tormenta. En la Biblia, las tormentas, las tempestades, constituyen esos problemas, esas situaciones que son inesperadas, que llegan a nuestra vida para movernos del piso muchas veces, para quitarnos la paz. Esas situaciones donde el dolor está muy cerca. Esas situaciones donde se extingue la alegría, la tranquilidad, la calma. Pero a veces se le tiene a Jesús dormido, como estaba acá. Jesús estaba presente, estaba con ellos, pero Jesús estaba durmiendo. Y a veces el ser humano se conforma con quizás rezar una oración rápida, pero se olvida de darle un espacio, un tiempo a Dios. Jesús está, pero nosotros lo tenemos dormido. Y cuando llega ese momento, esa dificultad, esa tempestad, como bien le llama acá, una tormenta, dice, ¿verdad? Entonces, ahí, dice, los discípulos se le acercan y lo despiertan diciendo, socórrenos, Señor, que nos hundimos. Y cuántas veces nosotros también en la desesperación acudimos, Señor, por favor, soluciona este problema, esta situación, hace algo. Sácame de esta crisis o de esta situación tan adversa. Y Jesús les reclama, gente de poca fe, ¿por qué tienen miedo? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y acá lo que Jesús reclama es la fe. Concepto de fe es la seguridad de que el poder de Dios nos asiste siempre. Y Jesús le llama acá a sus discípulos gente de poca fe. Es decir, no creciste en la fe. ¿Y cómo creces en la fe? Usando, poniéndola en práctica. Cuanto más experiencias espirituales tenemos con Dios, cuanto más veces nos detenemos a ver lo que se logra con la fe, moviendo ese poder de Dios, más fe y más confianza en Dios tenemos. Pero, ¿qué fe va a tener aquel que no tiene un tiempo para Dios, que no se hace un espacio en su vida para tener esa intimidad con Dios diariamente? Porque la fe, para que crezca, la tenemos que usar todos los días. Por eso Jesús dice en el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo, justamente, ocúpense de las penas de cada día. Cada día tenemos que usar la fe. Y si gracias a Dios no tenés ningún problema, ninguna situación por la cual tengas que mover el poder de Dios, gente por quien rezar no te va a faltar.
Y si también no encontrás por quién rezar, prende la televisión y escucha un ratito el noticiero. Ahí vas a encontrar un montón de gente por quien rezar. Gente por quien rezar no nos va a faltar. La fe hay que utilizarla todos los días. La fe puede ser que la use para mí. La fe puede ser la fe intercedida, que es cuando rezamos por otras personas. Pero tenemos que activar nuestro espíritu, tenemos que activar nuestra parte espiritual. Tenemos que aprender a no solamente pedir, sino dar gracias a Dios y entender que el Señor está con nosotros, que el Señor no nos abandona. Donde estemos nosotros, ahí está Dios. Donde nos vayamos, ahí clamas a Dios y vas a tener respuesta de Dios, como dice el Salmo 34. El Señor no nos deja nunca solos. Ahora, nos pide que sí le demos espacio, nos pide que sí crezcamos en la fe. ¿Y qué enfermedades espirituales se contraponen a la fe? La duda y el miedo. Cuando dudo de Dios o cuando dudo de que Dios no me va a apoyar o a guiar en esta situación, o cuando tengo miedo, el miedo paraliza y el miedo le lleva al ser humano siempre para atrás. Entonces el miedo siempre va a terminar afectando tu relacionamiento con Dios. Es importante entender la presencia de Dios diaria en nuestra vida. Trae calma, trae alegría, trae paz y por sobre todas las cosas, esa tranquilidad de saber de que Dios está siempre contigo. Volvemos enseguida con más Tiempo con Dios. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ivapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad.
Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de que la presencia de Jesús nos llena de calma. Esa calma que realmente necesitamos todos los días de nuestra vida para poder analizar las situaciones, para poder discernir, a ver, esto va con la palabra de Dios o esto estoy haciendo contrario a lo que Dios me dice, para poder usar mi fe, para poder solucionar los problemas. Fíjense, algo interesante, en el capítulo 7 del Evangelio de San Mateo nos habla de la casa edificada sobre la roca y la casa edificada sobre la arena. Cuando nosotros construimos nuestra vida con Dios, nuestra vida va a estar cimentada en su palabra y vamos a poder analizar las cosas con Dios, como bien dice Jesús, ¿verdad? Pensar como Dios. Ahora, eso no me saca los problemas de encima. La diferencia está en que con fe vas a poder mover ese poder de Dios para poder salir del problema o para poder buscar esa solución con Dios. Dice en 1 Corintios capítulo 10 que cuando Dios permite que alguna situación adversa llegue a nuestra vida, Él ya nos tiene una puerta de salida. Es decir, Dios tiene la solución porque Dios no nos manda el problema. El problema viene porque nosotros nos hemos apartado de Dios. Y Dios sí permite, porque nada ocurre sin que Dios permita. Ahora, ¿por qué Dios permite? Y porque justamente tengo que darme cuenta de muchas cosas que tengo que cambiar. Y dentro de lo que tengo que cambiar quizás esté el que me esté apartando de Dios porque no esté dando espacio a Dios en mi día a día, en mi crecimiento espiritual. Por eso tenemos que buscar su presencia. Tenemos que entender que no es por miedo que tenemos que acercarnos a Dios, sino con la alegría de saber de que Él es el dueño de nuestra vida, que Él nos va a transmitir su presencia, que Él nos va a guiar en todo lo que tenemos que pensar, decir, hacer, y que con Él estamos seguros, que con Él podemos vivir en esa calma, en esa paz que Él nos regala. La decisión es nuestra. Cada día tenemos que darle espacio a Dios en nuestra vida. La propia iglesia nos da las lecturas diarias para que nosotros nos sentemos, leamos la palabra de Dios. Es muy importante el aprender a leer. Hoy las personas no pueden ni siquiera decir, es que no tengo una Biblia en mi casa. Celular tenés. Busca en tu celular, entrar en Google, poner lecturas diarias y ahí ya te va a aparecer. Hay diferentes sitios donde puedes entrar, pero lee la palabra de Dios. Ahora sí, es muy importante tener la Biblia en la casa. Digo la solución del celular porque hay gente que quizás no la tenga, ¿verdad? Pero es importante comprarse una Biblia y leer, analizar y saber de que este es nuestro manual de instrucciones. Aquí está la solución para el 100% de los problemas que se nos puedan presentar, pero tenemos que escudriñar las Sagradas Escrituras. Tenemos que aprender a dar tiempo a Dios en nuestro día a día. Deja de mirar quizás, 15, 20 minutos las redes sociales y lee la palabra de Dios. Que esta palabra de Dios edifica, que esta palabra de Dios transforma, que esta palabra de Dios es vida espiritual, es nuestra vida. Bueno, Señor, te damos gracias. Gracias por la vida, por la salud, por la familia, por la paz. Tú dijiste, Señor, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te pedimos, mi Dios, que cada palabra que hemos escuchado quede grabada y guardada en cada uno de nuestros corazones. Danos esa fuerza que viene de ti para que podamos vivir de acuerdo a tu voluntad,
y que nunca, nunca nos apartemos de tu presencia. Que tu paz, tu calma, tu tranquilidad se inserten en nuestra vida, en nuestro interior, en nuestro corazón, para que así podamos vivir en el mundo sin formar parte del mundo y podamos hacer y obedecer todo aquello que tú nos pides. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios.